Rodrigo Santana ajustó la gorra de béisbol raída, el uniforme de jardinero 2 tallas más grande de lo necesario y las gafas baratas que había comprado en el metro. Se miró en el espejo del baño de la gasolinera y apenas se reconoció. Perfecto. Había planeado esto durante 2 semanas, desde que su gerente de operaciones, Patricia, mencionó casualmente durante una cena de negocios. ¿Sabes? Deberías ver cómo tu casa realmente funciona cuando no estás. El personal actúa completamente diferente. Rodrigo había reído entonces, desestimándolo. Su personal era profesional, bien pagado, leal. Había verificado referencias, hecho investigaciones de antecedentes. Su casa de Bosques de las Lomas funcionaba como reloj suizo bajo la supervisión de su ama de llaves principal, señora Beatriz, quien había estado con su familia durante 20 años. Pero la semilla de duda había sido plantada. Y Rodrigo Santana no había construido un imperio de tecnología valorado en 1.000 millones de pesos, ignorando sus instintos. Así que inventó un viaje de negocios a Singapur, completo con publicaciones en redes sociales desde el aeropuerto. En realidad, había pasado la noche en un hotel modesto cerca del aeropuerto. Y ahora, a las 7 de la mañana de un martes, estaba a punto de presentarse en su propia casa como Miguel, el jardinero temporal que Patricia había contratado mientras él estaba fuera. El plan era simple: pasar 3 días observando cómo funcionaba su casa cuando pensaban que no había supervisión, ver si el personal realmente trabajaba o si se aprovechaban, si robaban, si chismeaban, si trataban sus posesiones con el cuidado que merecían. No era que desconfiara. Bueno, sí lo era. Rodrigo había aprendido en sus 36 años que la gente siempre te mostraba una cara diferente cuando pensaban que no estabas mirando. Tocó el timbre de servicio, el que el personal usaba en la entrada lateral. Esperó, nervioso de una forma que no había sentido desde su primera presentación a inversionistas hace una década. La puerta se abrió y allí estaba la señora Beatriz, 60 y tantos años, rostro severo, uniforme impecable. ¿Sí? Su tono era tan frío como siempre. «Buenos días, señora. Soy Miguel. Patricia me envió para ayudar con el jardín mientras el señor Santana está de viaje». Beatriz lo evaluó con ojos de halcón. Rodrigo mantuvo la postura encorvada de alguien acostumbrado al trabajo manual, evitando el contacto visual directo como lo haría un empleado temporal ansioso. Patricia no me mencionó nada. «Debe haber enviado un correo, señora. Dijo que el jardín necesitaba atención urgente antes de que el señor regrese». Beatriz frunció el ceño, pero finalmente asintió. «Está bien, pero trabajas afuera solamente. No entras a la casa sin permiso. ¿Entendido?» «Sí, señora. Las herramientas están en el cobertizo del jardín. Empieza con los setos frontales, se ven descuidados. El desayuno del personal es a las 8. Puedes comer en la cocina de servicio». Y así, simplemente, Rodrigo Santana entró en su propia casa como un extraño. Pasó la primera hora realmente trabajando en los setos, estableciendo su cobertura. Era trabajo físico que no hacía desde la universidad, cuando trabajó en construcción para pagar sus estudios. Sus manos, suaves por años de solo escribir en teclados, comenzaron a doler. Bien, añadía autenticidad. A las 8 entró tímidamente a la cocina de servicio. Ahí estaban, Beatriz supervisando, Rosa la cocinera sirviendo huevos, Juan el chofer leyendo el periódico y ella. Rodrigo casi se tropezó en el umbral. La había visto antes, por supuesto. Carmen, empleada doméstica, 28 años, según su archivo de personal. Había estado trabajando en su casa durante 6 meses. Rodrigo la recordaba vagamente de encuentros breves, nada más que un buenos días, apresurado cuando pasaba corriendo hacia alguna reunión.
Pero ahora, viéndola sin el filtro de la prisa, realmente viéndola, algo en su pecho se apretó. No era convencionalmente hermosa, no del tipo que sus citas habituales eran, esas modelos e influencers con rasgos perfectamente simétricos y cuerpos esculpidos por entrenadores personales. Carmen era bajita, curvas reales bajo el uniforme simple, cabello oscuro recogido en una cola práctica, pero su rostro tenía uno de esos rostros que te hacían querer seguir mirando, ojos expresivos que brillaban con inteligencia cuando hablaba, una sonrisa que transformaba sus rasgos de ordinarios a luminosos, y había algo en la forma en que se movía, una gracia natural, una amabilidad en cada gesto. ¿Tú eres Miguel?, preguntó, trayéndole un plato de huevos. «Soy Carmen. Bienvenido». Gracias». Rodrigo casi olvidó mantener la voz rasposa que había practicado. «Siéntate, siéntate. No seas tímido». Lo guió a la mesa. Ese toque ligero en su brazo, enviando una corriente eléctrica inesperada por su piel. Durante el desayuno, Rodrigo observó, y lo que vio lo sorprendió. Rosa se quejaba sobre tener que cocinar para el señor cuando regresara. Ni siquiera sabe la diferencia entre un buen platillo y comida para llevar. ¿Por qué me esfuerzo? Juan leía en voz alta artículos burlándose de los millonarios de tecnología. Mira otro idiota que cree que por tener dinero es genio. Beatriz dirigía con mano de hierro, crítica constante, ambiente tenso. Pero Carmen defendía a Rodrigo. «El señor Santana trabaja duro», dijo suavemente cuando Juan hizo otro comentario sarcástico, «y siempre dice gracias cuando alguien hace algo bien». «Tú solo dices eso porque es el único que te dice buenos días», se burló Rosa. «No, lo digo porque es verdad. Mi último patrón gritaba por todo. El señor Santana nunca ha gritado. Eso vale mucho». Rodrigo se quedó mirando sus huevos, un calor extraño extendiéndose por su pecho. Ella lo defendía. Lo notaba lo suficiente como para tener una opinión formada sobre su carácter. «Bueno, es fácil ser amable cuando tienes millones», dijo Juan. «Yo también sería santo si nunca tuviera que preocuparme por dinero». «El dinero no te hace buena persona», respondió Carmen firmemente. «Mi abuela limpiaba casas de ricos toda su vida. Decía que podías saber el verdadero carácter de alguien por cómo trataban a quien no les podía dar nada de vuelta. El señor Santana trata a todos con respeto. Eso no es común». El silencio incómodo siguió. Rodrigo mantuvo la cabeza baja, pero su mente corría. 6 meses trabajando para él y ella había notado eso. Había formado una impresión de él que era correcta. Él sí trataba de ser respetuoso con su personal. Su madre le había enseñado eso. Después del desayuno, volvió al jardín. Pero ahora su misión había cambiado. Ya no solo observaba por eficiencia operacional. Se encontró posicionándose donde podía ver a Carmen mientras trabajaba. Y lo que vio lo fascinó. Carmen no solo limpiaba, transformaba espacios. En la sala, no solo pasaba el trapo mecánicamente, ajustaba los cojines del sofá hasta que estaban perfectamente arreglados. Movía un jarrón 2 centímetros a la izquierda, estudiándolo, asintiendo satisfecha. Notó una fotografía de la madre de Rodrigo que había caído ligeramente torcida en la repisa. La enderezó con cuidado, sus dedos rozando suavemente el vidrio del marco como si honrara a la mujer en la foto. En su oficina, área que solo ella tenía permiso de limpiar porque Rodrigo era paranoico sobre documentos confidenciales, trabajaba con meticulosidad reverente. No solo quitaba polvo de sus libros, los sacaba uno por uno, los limpiaba, verificaba si alguna página estaba doblada y la enderezaba con cuidado. Vio cómo notaba un marcador que había caído detrás del escritorio. Lo recogió, verificó que todavía funcionara, lo puso de vuelta exactamente donde pertenecía. Pero lo que realmente lo cautivó
Fue lo que hizo cuando pensó que nadie miraba. Terminó de limpiar la biblioteca antes de lo esperado. En lugar de tomarse un descanso o perder tiempo, caminó hacia los estantes, estudiando los títulos. Sacó uno, 100 años de soledad. Lo abrió con el cuidado de alguien que ama los libros. Se sentó en el suelo, recostada contra el sofá, y comenzó a leer. Rodrigo la observó desde la ventana, completamente inmóvil, la forma en que sus labios se movían ligeramente mientras leía, cómo su expresión cambiaba con la narrativa, sonriendo en una página, frunciendo el ceño en otra, el puro placer que irradiaba de ella, robando 10 minutos para leer en casa de su empleador. Debería molestarle. Técnicamente estaba en horario de trabajo, pero todo lo que sintió fue ternura. Cuando Beatriz apareció abruptamente, Carmen saltó, guardando el libro tan rápido que casi lo tiró. «Lo siento, señora Beatriz. Yo solo... ¿Estabas leyendo? ¿En horas de trabajo? Solo terminé temprano y pensé... Lo siento, no volverá a pasar. Más te vale. El señor Santana no te paga para que leas sus libros». Carmen asintió, avergonzada, y se apresuró a salir. Rodrigo notó cómo discretamente deslizó un marcador en la página donde había dejado, como si prometiera volver. Esa noche, en su hotel barato, Rodrigo no pudo dejar de pensar en ella, en la forma en que defendió su carácter sin saber que él le escuchaba, en cómo trataba sus posesiones con cariño en lugar de solo obligación. En esos 10 minutos, robados leyendo García Márquez, buscando belleza y escape incluso en medio del trabajo tedioso, se encontró queriendo saber más. ¿Qué otros libros le gustaban? ¿Por qué eligió ese en particular? ¿Qué pensaba de la historia? ¿Qué otras pasiones escondía debajo del uniforme de empleada? El segundo día, se atrevió a acercarse más. Durante el almuerzo del personal, se las arregló para sentarse junto a ella. «¿Te gusta leer?», preguntó, haciendo su voz casual, recordando mantener el acento y tono de Miguel. Carmen se ruborizó, claramente avergonzada de haber sido vista. «Sí, mucho». «¿Tú?» «No mucho. Nunca tuve tiempo de aprender bien. La mentira dolió, pero era necesaria para el personaje. Nunca es tarde para aprender». Su sonrisa fue genuina, sin condescendencia. La lectura es como tener 1000 vidas diferentes. Puedes ser quien quieras, ir donde quieras. ¿Y quién quieres ser tú? La pregunta la sorprendió. Se quedó en silencio por un momento, considerando. No sé si ser alguien diferente, solo más educada, más culta. Mi mamá trabaja 3 empleos para mandarme a la escuela. Me gradué de preparatoria, primera de mi familia, pero la universidad no había dinero, así que leo. Todo lo que puedo. Es mi forma de seguir aprendiendo. Rodrigo sintió algo romperse en su pecho. Eso es increíble. Tu mamá debe estar orgullosa. Lo está. Pero me siento como si la decepcionara cada día que trabajo limpiando en lugar de estudiando. No la decepcionas. Estás haciendo lo que debes para sobrevivir. Y además, se atrevió, limpiar no es todo lo que haces. Lo haces como arte. He visto cómo arreglas las habitaciones. Hay intención, cuidado. Los ojos de Carmen se abrieron. ¿Notaste eso? Soy jardinero. También pongo atención a los detalles. Hacer algo ordinario de forma extraordinaria. Eso es talento. Ella lo miró como si nadie le hubiera dicho algo así antes. Gracias, Miguel. Eso significa mucho. El resto del día, Rodrigo la buscó con la mirada constantemente. La vio hacer 1000 cosas pequeñas que nadie más notaba. Separó la basura para reciclaje, aunque nadie le había pedido. Dejó agua fresca para los pájaros en el jardín. Cuando entregó la ropa lavada, notó que a una camisa de Rodrigo le faltaba un botón. No solo lo mencionó a Beatriz, lo reparó ella misma, con puntadas tan pequeñas y precisas que apenas se notaban. «¿Por qué haces eso?», preguntó esa noche cuando la encontró en el cuarto de lavado cosiendo. Carmen se sobresaltó.
Oh, Miguel, me asustaste. Lo siento. Es que Beatriz podría mandar eso con un sastre. No tienes que hacerlo tú. Lo sé, pero sé cómo coser y le ahorra al señor Santana dinero. Además, tocó la tela con cuidado. Es una buena camisa. Merece ser arreglada correctamente. Dices eso sobre muchas cosas aquí, como si las posesiones del señor merecieran respeto. ¿No lo merecen? Lo miró directamente. Mi abuela decía que puedes saber mucho sobre una persona por las cosas que elige tener cerca. El señor Santana tiene muchas fotos de su familia, libros que claramente lee, arte que significa algo en lugar de solo decoración costosa. Son cosas elegidas con amor. Eso merece respeto. Rodrigo tuvo que mirar hacia otro lado antes de que ella viera las lágrimas amenazando sus ojos. ¿Cómo era posible que esta mujer, que ganaba en un mes lo que él gastaba en cenas, viera más de su verdadero ser que cualquier persona en su círculo social? «Miguel, ¿estás bien?» «Sí, solo tengo polvo en los ojos. Del jardín. Ven, te ayudo». Lo guió al fregadero, mojó una toalla limpia, se acercó para limpiar suavemente cerca de sus ojos. Estaban tan cerca que Rodrigo podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones. Podía oler el aroma simple de su jabón, podía sentir el calor de su cuerpo. «Ahí», dijo suavemente. «Mejor, gracias». Su voz salió rasposa, pero esta vez no era actuación. Carmen se apartó rápidamente, como si de repente consciente de la intimidad del momento. «Bueno, debería terminar esto». Rodrigo asintió, incapaz de confiar en su voz. Salió antes de hacer algo estúpido como confesar quién era o, peor, besarla. De vuelta en su hotel, Rodrigo se sentó en la cama barata, cabeza en las manos. ¿Qué demonios estaba haciendo? Había venido a espiar, a verificar eficiencia. En cambio, se había enamorado de su propia empleada y ella no tenía idea de quién era realmente. Pensó en revelarle la verdad. Pero entonces, ¿qué? ¿Cómo reaccionaría? Sentiría que la había estado engañando, manipulando. Pensaría que todas sus conversaciones habían sido crueles experimentos sociales. Y aunque perdonara el engaño, ¿cómo podría funcionar? Él era billonario. Ella limpiaba su casa. El desequilibrio de poder era obsceno. Cualquier relación estaría contaminada por eso. Pero su corazón, ese órgano traidor, no le importaban las lógicas sociales. Solo sabía que Carmen lo veía, realmente lo veía, de maneras que nadie más lo hacía. Y él quería ser visto por ella para siempre. El tercer día, Rodrigo sabía que su tiempo se acababa. Mañana regresaría de Singapur. Miguel el jardinero desaparecería y tendría que decidir qué hacer con estos sentimientos imposibles. Encontró a Carmen en su habitación, la única persona autorizada a limpiar su espacio privado. Estaba cambiando las sábanas, cantando suavemente para sí misma. Una canción que Rodrigo reconoció, «Bésame mucho», la versión de Consuelo Velázquez. «Bonita voz», dijo desde la puerta. Ella giró, sonrojándose. No sabía que alguien escuchaba. «Lo siento, no quise asustarte, solo venía a... Bueno, mañana es mi último día. Beatriz dijo que el señor Santana regresa». «Oh, ¿era imaginación de Rodrigo o había decepción en su voz?» «Bueno, ha sido agradable conocerte, Miguel. No es común que el personal temporal sea tan amable. Carmen, yo...» Se detuvo. ¿Qué podía decir? Estos 3 días, hablando contigo, han sido lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Eres especial. Espero que lo sepas. Ella lo miró con ojos suaves. Tú también, Miguel, hiciste que estos días fueran menos solitarios. ¿Solitarios? ¿Con toda la casa llena de personal? Hay diferencia entre estar rodeada de gente y sentirse conectada con alguien. Sus ojos sostuvieron los de él. Contigo me sentí conectada. El aire entre ellos se espesó. Rodrigo dio un paso hacia ella, luego otro. Carmen no retrocedió. De hecho, ella también se acercó, como atraída por la misma fuerza magnética. «No debería»,
murmuró Rodrigo, pero sus manos ya estaban en su rostro, enmarcando esas mejillas que había querido tocar durante 3 días. No deberías, acordó Carmen, pero sus manos se aferraron a su camisa, atrayéndolo más cerca. Se besaron allí, en la habitación de Rodrigo, rodeados por evidencia de quién era realmente, y Carmen sin tener idea. El beso fue suave al principio, exploratorio, luego más profundo, más desesperado, como si ambos supieran que esto era robado, imposible, condenado. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Miguel, yo no hago esto. Nunca hago esto. Lo sé. Yo tampoco. Al menos esa parte era verdad. Rodrigo había tenido muchas citas, muchas relaciones físicas, pero ninguna había sentido como esto, como si su alma reconociera a su contraparte. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen, vulnerable de una forma que le rompió el corazón. No lo sé. Pero Carmen, necesito decirte algo. Yo no soy... ¡Carmen! La voz de Beatriz resonó por el pasillo. Se necesita en la cocina ya. Carmen saltó hacia atrás, ajustando su uniforme, limpiando sus labios. Tengo que irme. Miguel, después, hablamos después, ¿sí? Salió corriendo antes de que pudiera responder. Rodrigo se quedó en su propia habitación, el fantasma de su toque todavía en sus labios, la confesión no dicha ardiendo en su garganta. Esa noche, Rodrigo Santana tomó la decisión más difícil de su vida. Mañana llegaría como sí mismo, confrontaría a Carmen, le diría la verdad sobre su farsa, y rogaría por su perdón y una oportunidad de empezar de nuevo, honestamente, esta vez. Si ella lo odiaba, lo entendería. Si nunca quería volver a verlo, lo aceptaría. Pero al menos ella sabría la verdad, y él sabría si lo que sentían podía sobrevivir a la mentira que lo había comenzado. Porque una cosa era clara. Rodrigo Santana se había enamorado, verdadera, completa, irrevocablemente enamorado, de la mujer que limpiaba su casa y había limpiado también su corazón de todo el cinismo y superficialidad que había acumulado. Y mañana sabría si el amor era suficiente para cruzar el abismo que él mismo había cavado. Rodrigo despertó a las 5 de la mañana en su penthouse, el real esta vez, no el hotel barato donde había pasado los últimos 3 días. Se duchó, se afeitó, se puso uno de sus trajes habituales, un Tom Ford gris que costaba más que el salario mensual de Carmen. Se miró en el espejo y vio a un extraño. O más bien, vio al Rodrigo que había sido antes de conocer realmente a Carmen. El Rodrigo que pensaba que el éxito se medía en ceros bancarios y apariciones en Forbes. Ahora sabía mejor, o al menos empezaba a saberlo. El plan era simple: llegar a casa de vuelta de Singapur a las 9 de la mañana, reunirse con Beatriz, revisar que todo estuviera en orden, y luego encontrar un momento privado con Carmen para confesarle todo. Excepto que cuando llegó a las 8:45, nada salió según el plan. Beatriz lo recibió en la puerta principal, su rostro más severo de lo usual. «Señor Santana, bienvenido de vuelta. Necesito hablar con usted inmediatamente». «Buenos días, Beatriz. ¿Algún problema?» «Sí, señor, de naturaleza seria». Miró alrededor como verificando que nadie escuchara. «Es sobre Carmen». El estómago de Rodrigo se hundió. ¿Qué pasa con ella? La descubrí ayer en comportamiento inapropiado con el jardinero temporal, besándose en su habitación, señor, en su habitación. Rodrigo sintió el suelo moverse. Por supuesto, Beatriz habría visto. Probablemente había estado monitoreando todo el tiempo. Esa mujer no perdía detalle. ¿Y? Su voz salió más fría de lo que pretendía. ¿Y? Señor, es una violación seria del protocolo. Fraternizar con otro empleado y en sus habitaciones privadas. He despedido a gente por menos. No vas a despedirla. Beatriz parpadeó, claramente sorprendida. Pero, señor, dije que no la vas a despedir.
Fue culpa del jardinero, estoy seguro. Él se aprovechó. Con respeto, señor. No parecía exactamente no consentido. Rodrigo cerró los ojos, respirando profundo. Ahora. Tenía que decirle ahora. Beatriz, hay algo que no sabes. El jardinero era... Señor Santana. Carmen apareció en el pasillo, sus ojos enormes al verlo. No sabía que había regresado ya. Yo... Bienvenido. Se quedaron mirándose. Rodrigo vio el momento exacto en que ella reconoció sus ojos. Vio shock, confusión, luego comprensión lenta y horrible. Miguel, susurró, su rostro palideciendo. Tú eres... Carmen, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Su voz se quebró. ¿Explicar por qué mi jefe se disfrazó para espiarme? ¿Explicar por qué me mentiste durante 3 días? ¿Explicar ese beso? Espera, espera. Beatriz levantó las manos. ¿El jardinero era usted, señor Santana? Sí. No había sentido deshacer la mentira ahora. Patricia me ayudó a crear la cobertura. Quería ver cómo funcionaba la casa cuando pensaban que no estaba. ¿Me espiaba? Carmen retrocedió como si él la hubiera golpeado. ¿Todo este tiempo me espiaba? No era sobre ti específicamente, era sobre toda la operación. ¿Y el beso? ¿También era parte de tu operación? No, Carmen, eso fue real. ¿Eso fue real? ¿Cómo puede ser real cuando todo sobre ti era mentira? Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Dijiste que eras jardinero, que no sabías leer bien. Me hiciste sentir como si me vieras. Pero solo era un juego para ti, ¿verdad? El billonario jugando a ser pobre, divirtiéndose con la empleada estúpida. No, nunca pensé eso de ti. Carmen, todo lo que sentí, todo lo que dije sobre quién eres, era verdad, pero la persona que me lo dijo no existe. Miguel no existe, ¿y ahora qué? ¿Esperas que solo sonría y actúe como si nada porque eres mi jefe y necesito este trabajo? La acusación lo golpeó como puñetazo, porque tenía razón. Él tenía todo el poder aquí. Ella no podía simplemente irse enojada. Necesitaba este trabajo, y él había destruido cualquier posibilidad de equilibrio que pudiera haber existido entre ellos. Renuncio. Carmen se quitó el delantal, dejándolo caer al suelo. Efectivo inmediatamente. Carmen, no me digas que no. Su voz resonó en el vestíbulo. No después de mentirme. No después de hacerme creer que alguien finalmente me veía por más que mi trabajo. Tú querías espiar, ¿verdad? Bueno, espero que hayas obtenido buenos datos. Espero que valió la pena. Se giró para irse, pero Rodrigo agarró su brazo. Por favor, solo escucha. Suéltame. Su voz era peligrosamente baja. Ahora, señor Santana. Él soltó como si quemara. Carmen corrió hacia las habitaciones del personal, presumiblemente para recoger sus cosas. Beatriz miraba la escena con ojos bien abiertos, claramente revaluando cada interacción que había presenciado en los últimos 3 días. Señor Santana, dijo finalmente, con respeto, ¿qué diablos estaba pensando? No estaba pensando, o estaba pensando demasiado. Beatriz, necesito hablar con ella en privado. No creo que quiera hablar con usted. No me importa. Esto no puede terminar así. Encontró a Carmen en su pequeña habitación en el área de servicio, metiendo sus pocas posesiones en una mochila raída. Lágrimas corrían por su rostro, pero su mandíbula estaba firme, determinación en cada movimiento. «Vete», dijo sin mirarlo. «No hasta que me escuches». «¿O qué? ¿Me despedirás?» «Ya renuncié». «Carmen, por favor». Se arrodilló, literalmente se arrodilló frente a ella. «Tienes todo el derecho de estar furiosa. Lo que hice fue manipulador y cruel y estúpido. Pero necesito que sepas que nada sobre cómo me siento por ti fue falso. ¿Cómo te sientes por mí?» Finalmente lo miró, ojos ardiendo. ¿Como el jefe por su empleada? ¿Como el rico por su entretenimiento? ¿Qué soy para ti, Rodrigo? ¿O debería llamarte señor Santana? Eres la mujer por la que me enamoré.
En 3 días me enseñaste más sobre lo que importa que todos mis años de éxito. Bonitas palabras, pero vienen del mismo hombre que pensó que estaba bien engañarme. Tienes razón, no estuvo bien. Pero Carmen, lo que vi en esos 3 días, tu bondad, tu inteligencia, la forma en que ves el mundo, eso no era actuación de mi parte. Esa admiración, esa conexión era real. ¿Y el beso? Especialmente el beso. Se atrevió a acercarse más. Carmen, me he estado mintiendo a mí mismo durante años. Pensé que el éxito era edificar un imperio. Pensé que las relaciones eran transaccionales. Pensé que conocía lo que quería. Y luego te vi, realmente te vi, y me di cuenta de que había estado ciego a lo que más importa. ¿Y qué es eso? Conexión real. Alguien que me vea sin el dinero, sin el título. Alguien que defienda mi carácter cuando no estoy presente. Alguien que trate mis posesiones con cuidado porque entiende que significan algo. Alguien que roba minutos para leer García Márquez porque ama aprender. Su voz se quebró. Alguien como tú. Carmen se limpió las lágrimas, su respiración temblorosa. No puedes simplemente decir cosas bonitas y esperar que esté bien. Me lastimaste, Rodrigo. Me hiciste confiar en alguien que no existía. Miguel no existía. Pero Rodrigo, el hombre que se enamoró de ti, ese es real. Y ese hombre está arrodillado aquí rogándote una oportunidad de demostrarte que puede ser digno de ti. ¿Digno de mí? Se rió amargamente. Soy la empleada. Tú eres el billonario. No hay dignidad equilibrada aquí. Entonces igualaremos. Renuncia oficialmente. Ya no trabajo para ti. Empecemos de nuevo como iguales. No somos iguales. Nunca seremos iguales. Tú vives en este palacio. Yo vivo en un cuarto compartido en Nesa. Tú cenas en restaurantes donde un plato cuesta mi salario semanal. Yo como quesadillas de la esquina. Tu mundo y el mío no se tocan. Entonces construyamos un nuevo mundo, uno donde ninguno tiene que pretender ser alguien que no es. Carmen lo miró durante un largo momento. ¿Y qué pasa cuando tus amigos ricos conozcan a la ex empleada doméstica? Cuando tu familia descubra que estás saliendo con alguien que limpiaba tus baños, que se jodan. La crudeza lo sorprendió a él tanto como a ella, pero era verdad. Carmen, pasé 36 años viviendo para las expectativas de otros, construyendo el negocio correcto, saliendo con las mujeres correctas, asistiendo a los eventos correctos, y estaba miserable, vacío. Y luego en 3 días, disfrazado como jardinero, encontré más alegría, más propósito, más vida real que en años de hacer todo correctamente. Porque estabas jugando, era temporal, una fantasía. No, era real por primera vez. Carmen, el problema no fue que pretendiera ser Miguel. El problema fue que he estado pretendiendo ser este Rodrigo superficial que todos esperan. Pero contigo, aunque mentí sobre mi identidad, finalmente era honesto sobre quién realmente soy. Ella sacudió su cabeza, confundida, dolida, pero él vio algo más en sus ojos. Esperanza, pequeña, frágil, pero allí. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Entonces déjame ganarme tu confianza, no como tu jefe, no con mentiras, como el hombre que soy realmente. El que quiere conocerte más, el que quiere que le cuentes sobre los libros que amas, el que quiere aprender por qué cantas Bésame mucho, el que quiere ser digno del cuidado que pones en cada cosa que tocas. ¿Y si no funciona? ¿Y si somos demasiado diferentes? Entonces al menos lo habremos intentado honestamente. Pero Carmen, ya sé que funcionamos. Lo supe en el momento que defendiste mi carácter sin saber que escuchaba. Lo supe cuando vi cómo tratabas mis libros. Lo supe cuando me dejaste limpiar polvo imaginario de mi ojo. Funcionamos porque ves lo mejor en mí y yo veo lo extraordinaria que eres. Carmen se sentó en la cama, su mochila olvidada. Esto es locura, completamente loco. Lo sé. Se sentó junto a ella, no tocándola, pero cerca.
pero la mejor clase de locura. Silencio. Largo, pesado, cargado. Rodrigo esperó, su corazón golpeando tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «¿Qué le dijiste a Beatriz?», preguntó finalmente Carmen. «Sobre nosotros, que no te despidiera, que el jardinero había sido inapropiado, no tú. ¿Me protegiste? Siempre voy a protegerte, incluso de las consecuencias de mi propia estupidez». Un pequeño sonido escapó de Carmen, algo entre risa y sollozo. «Sigues siendo idiota. Completamente. Pero soy un idiota enamorado». Ella finalmente lo miró directamente, sus ojos buscando en los de él por mentiras, por manipulación. Él dejó que mirara sin esconder nada. «Una oportunidad», dijo finalmente. «Una. Pero Rodrigo, si me mientes otra vez sobre cualquier cosa, incluso algo pequeño, se acabó. ¿Entendido?» «Entendido. Total honestidad, aunque sea incómoda. Especialmente si es incómoda». Se limpió las lágrimas. «Y vamos despacio, no porque seas mi jefe. Ex jefe. Renunciaste, ¿recuerdas? Ex jefe. Vamos despacio porque necesito reconstruir confianza y porque esto es aterrador. Todo lo de esto». «Para mí también», extendió su mano. «¿Empezamos de nuevo?» «Sin mentiras esta vez. Soy Rodrigo Santana, billonario, nerd de tecnología, terrible en mantener plantas vivas. Me gustan los libros, sobre todo García Márquez. No sé cocinar. Y me enamoré de ti cuando te vi defender mi carácter a extraños». Carmen miró su mano, luego su rostro, luego de vuelta a su mano. Lentamente la tomó. Carmen Ruiz, ex empleada doméstica, aspirante a estudiante universitaria, amante de libros, canto cuando estoy nerviosa. Creo que la gente es más importante que las cosas, pero las cosas merecen cuidado de todas formas. Y me enamoré de ti cuando pensé que eras jardinero y me trataste como si mi opinión importara. Se quedaron así, manos entrelazadas, ambos sonriendo temblorosamente. «¿Entonces qué ahora?», preguntó Carmen. «Ahora te invito a una cita real, no en mi casa, algún lugar neutral, donde podamos conocernos como personas, no como empleador y empleada». «¿A dónde?». «¿Dónde quieres ir?». Carmen consideró. «Hay una feria de libros usados en el centro, cada domingo. Nunca he tenido a nadie con quien ir». «Entonces vamos. Este domingo. Un billonario en una feria de libros usados del centro. Un hombre que quiere impresionar a la mujer que ama, dispuesto a ir donde sea que ella quiera». El beso que compartieron esta vez fue diferente, no desesperado como el anterior, más suave, más esperanzado. Un comienzo en lugar de un posible final. Cuando se separaron, Carmen sonrió realmente por primera vez desde que descubrió la verdad. «Todavía estoy enojada contigo». «Lo sé. Voy a pasarlo ganándome tu perdón. Más te vale». Se puso de pie, mirando su mochila medio empacada. «Supongo que debería desempacar. ¿Te quedas? No como tu empleada. Ya renuncié, ¿recuerdas? Pero si voy a confiar en ti, necesito saber que puedo cuidarme sola, así que voy a buscar otro trabajo. Uno donde mi jefe no tenga tendencias de espía». Rodrigo se rió. «Justo. Pero Carmen, si necesitas referencias, ya pediste referencias cuando me contrataste. Sé que soy buena en lo que hago. Encontraré algo. Y entre mientras, tengo ahorros para un mes, tal vez 2, si soy cuidadosa». Levantó su barbilla con orgullo. «Me las arreglaré. ¿Y si te ofreciera ayuda? No como jefe, como amigo, como alguien que se preocupa. ¿Cuánta ayuda? ¿Qué tal pago de tus estudios? Dijiste que querías ir a la universidad. Déjame darle eso». Carmen frunció el ceño. «No quiero caridad. No es caridad. Es una inversión en la mujer más inteligente que conozco, que merece cada oportunidad de desarrollar su potencial. Rodrigo, o piénsalo como pago por los meses que pasaste cuidando mis posesiones mejor de lo que nunca pagué por hacerlo. Piénsalo como sea que te haga sentir cómoda aceptarlo.
Pero Carmen, por favor, déjame hacer esto. No porque piense que me compra nada, solo porque quiero ver qué tan lejos puedes volar cuando no estás atada por preocupaciones financieras. Ella lo miró durante un largo momento. ¿Y si acepto y luego no funciona entre nosotros? ¿Voy a quedar debiendo? No deberás nada nunca. Esto no tiene cordones adjuntos. Funcione lo nuestro o no, mereces educación. Eso es mucho dinero. Tengo mucho dinero y nunca lo he usado para algo que importe tanto. Carmen se mordió el labio, claramente dividida entre orgullo y pragmatismo. Deja que lo piense. No estoy diciendo no. Solo necesito tiempo para procesarlo todo. Toma todo el tiempo que necesites. Pasaron la siguiente hora hablando, realmente hablando. Rodrigo le contó sobre su infancia, cómo su madre murió cuando tenía 20, cómo construyó su empresa desde cero, con la pequeña herencia que dejó. Carmen compartió sobre crecer en Nezahualcóyotl, su madre trabajando 3 empleos, su determinación de hacer algo más. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Carmen. Pasé 6 meses trabajando aquí, viéndote pasar apurado cada mañana. Y pensé que tu vida era perfecta. Todo ese dinero, esa casa hermosa, el éxito. Pero ahora, escuchándote, me doy cuenta de que eras tan solitario como yo. Más solitario. Tú al menos tenías familia, amigos. Yo tenía asociados de negocios, conocidos. Nadie que realmente me conociera. ¿Y ahora? Ahora tengo a alguien que me vio cuando pensó que era nadie importante, y eso lo cambia todo. El domingo, Rodrigo recogió a Carmen en su departamento compartido en Neza. Llegó en su Honda discreto, no el Porsche. Usaba jeans y una camisa simple, no un traje. Quería que esto fuera sobre ellos, no sobre su dinero. La feria de libros era exactamente como Carmen describió. Laberinto de puestos con libros usados, vendedores gritando ofertas, olor a papel viejo y café callejero. Rodrigo nunca había estado en un lugar así. Sus libros venían de librerías elegantes con lates caros y sillones de piel. Pero viendo la cara de Carmen iluminarse mientras exploraba cada puesto, tocando lomos con reverencia, él no querría estar en ningún otro lugar. «Mira esto», decía cada pocos minutos, mostrándole tesoros. «Primera edición de Rulfo, solo 100 pesos. Este vendedor no sabe lo que tiene. Cómpralo. No tengo efectivo extra este mes». Yo sí. Antes de que pudiera protestar, Rodrigo ya estaba pagando, no solo por el Rulfo, sino por otros 3 libros que había visto a Carmen mirar con anhelo. «Rodrigo, es demasiado». «Son libros, Carmen. Conocimiento, historias, los mundos que dijiste que amabas. Déjame darte mundos». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Nadie me ha dado libros antes. Entonces vamos a tener que corregir eso». De hecho, sacó su teléfono, escribió algo rápidamente. «Listo. Tienes cuenta en la librería Gandhi. Compra lo que quieras, cuando quieras». «¡Rodrigo!». «¿Qué? Dijiste que no querías dinero en efectivo». «Estos son libros. Inversión en educación. Totalmente diferente». Ella se rió, sacudiendo su cabeza. «Eres imposible, imposiblemente enamorado. Hay diferencia». Pasaron horas explorando, comiendo tacos de un puesto callejero, los mejores que Rodrigo había probado en años. Sentándose en una banca del parque mientras Carmen le leía pasajes de sus nuevas adquisiciones. «Esto», dijo ella, «esto es perfecto. Más perfecto que cualquier restaurante elegante». «¿Sí?» «Sí, porque es real. Es nosotros, sin pretensiones». Rodrigo la besó allí, en la banca del parque, rodeado de gente ordinaria viviendo vidas ordinarias. Y se sintió como la persona más afortunada en el mundo. Los siguientes meses fueron revelación. Rodrigo aprendió a vivir diferente. Menos cenas de negocios, más tardes en bibliotecas con Carmen, menos preocupación sobre imagen, más enfoque en lo que importaba. También le presentó a su mundo
pero en sus términos. Cuando sus socios cuestionaron su relación con la ex empleada, él fue directo. Carmen es la mujer más inteligente, bondadosa y real que he conocido. Si tienen problema con eso, pueden sacar sus inversiones. Hay cosas más importantes que dinero. Algunos se fueron, muchos se quedaron, intrigados por el cambio en él. Rodrigo se volvió mejor líder, más empático, más conectado con sus empleados de todos los niveles. La empresa prosperó de maneras que nunca había cuando solo perseguía ganancias. Carmen comenzó la universidad, estudiando trabajo social. Prosperó, su inteligencia natural finalmente teniendo el espacio para brillar. Y aunque Rodrigo pagó la colegiatura, ella insistió en trabajar parte tiempo en la biblioteca universitaria, manteniendo su independencia. «Necesito saber que puedo cuidarme», explicó. «No porque no confíe en ti, porque necesito confiar en mí». Y Rodrigo entendió, porque su amor por Carmen nunca fue sobre rescatarla. Era sobre ser lo suficientemente valiente como para dejar que ella lo rescatara a él. Un año después del día que se disfrazó de jardinero, Rodrigo llevó a Carmen de vuelta a esa biblioteca donde se conocieron realmente. Habían renovado su relación con el personal, todos ahora tratados con respeto y salarios justos. Beatriz había suavizado, aprobando finalmente su relación cuando vio cómo Rodrigo florecía. «Tengo algo que mostrarte», dijo Rodrigo, guiando a Carmen al jardín. Allí, en el lugar exacto donde habían compartido su primer beso, había construido algo nuevo. Una pequeña biblioteca libre, vidrio y madera, llena de libros. «Para el vecindario», explicó. «Cualquiera puede tomar un libro, dejar un libro. Pensé en cómo los libros te salvaron, y quería darle a otros esa misma oportunidad». Carmen tocó la estructura con reverencia, viendo los títulos cuidadosamente seleccionados. «Rodrigo, es hermoso. Hay más». Señaló la placa en el frente. «Lee». Ella leyó en voz alta. «Biblioteca Carmen Ruiz. En honor a la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en momentos que importan, en conexiones reales y en el coraje de ver a las personas por quienes realmente son». Las lágrimas corrían por su rostro. «Pusiste mi nombre. Tu nombre merece estar en cosas hermosas». Se arrodilló, sacando una cajita. «Carmen Ruiz, sé que solo ha sido un año. Sé que comenzamos con mentiras, pero cada día desde entonces ha sido verdad. Y la verdad es que te amo. Amo tu bondad, tu inteligencia, tu forma de ver belleza donde otros ven ordinario. Me haces querer ser mejor. Me haces ser mejor. ¿Te casarías conmigo?» Carmen miró el anillo, simple pero hermoso. Luego a él, luego la biblioteca con su nombre. «Dijiste que ibas despacio», dijo, pero estaba sonriendo. «Es una propuesta, no una fecha de boda. Podemos prometernos ahora y casarnos cuando te gradúes, o esperar más, o lo que necesites. Solo quiero que sepas que esto es para siempre para mí». «Para siempre», repitió ella, «esa es mucho tiempo, y quiero cada segundo de él contigo». Carmen se arrodilló con él, tomando su rostro entre sus manos. «Rodrigo Santana, llegaste a mi vida disfrazado de jardinero y terminaste plantando algo real. Sí, sí, me casaré contigo». El beso que compartieron fue observado por los vecinos que comenzaban a reunirse, atraídos por la nueva biblioteca. Aplaudieron, celebraron, completamente inconscientes de que estaban presenciando algo más que un compromiso. Estaban presenciando la prueba de que el amor no necesita compartir el mismo mundo para florecer. Solo necesita dos personas dispuestas a construir un nuevo mundo juntas. Un mundo donde el jardinero disfrazado y la empleada doméstica podrían convertirse en socios igualitarios, construyendo algo más valioso que cualquier mansión o cuenta bancaria. Construyendo un hogar. No en paredes, sino en honestidad, respeto y el tipo de amor que ve más allá de las superficies
hasta el corazón verdadero debajo. Y en ese jardín, rodeados de libros y vecinos, y el futuro brillando frente a ellos, Rodrigo y Carmen probaron lo que ambos siempre habían sabido en secreto. Las mejores historias no comienzan con «había una vez». Comienzan con «y si me atrevo» y terminan con «por siempre», o más bien, nunca terminan. Solo continúan creciendo capítulo tras capítulo, cada uno más rico que el anterior, como cualquier buena historia debe.